Tres colores. Cézanne. Creo que seguramente fue uno de los mejores artistas de todos los tiempos. Y de hecho, al igual que con todos los grandes artistas, su obra despierta nuevas sensaciones en la mente del receptor, cada vez que ésta es observada de nuevo, cada vez parece algo distinto. Rompió la presa. Liberó a todos los que llegaron en este siglo para que siguiesen y obedeciesen sus propios impulsos, sus pasiones, sus obsesiones. Creo que es una de las figuras más poderosas que jamás ha habido dentro del arte moderno. Creo que es su presencia. Es más poderosa aún que la de Picasso. Paul Cézanne es el padre del arte moderno. Sin su obra, el cubismo jamás habría existido, y sin cubismo tampoco habría existido Picasso. Pero aún así, Cézanne sigue siendo un artista tan misterioso como incomprendido. A menudo se le considera como inventor de un nuevo arte analítico desprovisto de toda pasión. Nada podría estar más lejos de la verdad. Nadie usó el color con tanta pasión como Cézanne. De los rosas de sus primeros desnudos a los verdes de los paisajes de su madurez, hasta los azules de su última etapa. Y más que una figura fría y cerebral, Cézanne era un hombre extremadamente turbulento que durante toda su vida luchó por superar sus demonios personales. Sabemos muy poco sobre su vida. Quiero decir, si lo comparamos con su contemporáneo Monet, pues prácticamente conocemos lo que Monet desayunaba todos los días. La carencia de datos fiables en torno a Cézanne es abrumadora. Era un hombre solitario y un auténtico revolucionario, pero también tenía muy claro el tipo de persona que era, es decir, un provinciano, de lo que entonces era un área muy aislada de Francia. Cézanne pasó la mayor parte de su vida siendo un desconocido. La ciudad donde nació en 1839 y donde pasó la mayor parte de su vida, Aix-en-Provence, en el sur de Francia, ahora es un lugar popular desde el punto de vista turístico, pero en la época de Cézanne era una ciudad sin importancia, conocida por sus fuentes y poco más. La ciudad disfrutaba de su independencia y no quería tener que ver con el progreso. Incluso llegó a rechazar un ferrocarril que la conectaría con el mundo moderno. Cézanne hallaba la ciudad claustrofóbica y restringente. Su vida allí se veía dominada por su padre, una figura disciplinaria y tiránica que alicortó las primeras esperanzas artísticas de Cézanne. Le tenía mucho miedo a su padre. No se atrevía a contarle nada, hablar de su vida privada, todo aquello que se salía del trabajo. Es cierto. Luis Augusto no era nada abierto. Era muy frío. Incluso ya de adulto, Cézanne tenía que obedecerle porque su padre le mantenía económicamente. Eso es cierto. La atmósfera opresiva del hogar de Cézanne aparentemente afectó a su desarrollo emocional, produciendo todo tipo de frustraciones que con el tiempo emergerían en su obra. Los cuadros de la primera fase de su carrera son densas imágenes de nudismo, violación y asesinato. Estaba obsesionado con la carne humana, pero al mismo tiempo se sentía aterrado por ella. Era un hombre con muchas ansiedades.
Y creo que el erotismo jugó un papel importante en todo aquello. No cabe ninguna duda de que para él el cuerpo humano era algo muy perturbador. Le resultaba extremadamente difícil trabajar con el desnudo femenino porque le perturbaba. Y también supongo que además le excitaba en demasía. La persona que más animó a Cézanne a perseguir sus obsesiones artísticas y a plantarle cara a su padre fue su amigo de la niñez, Emilio Zola. Zola se convertiría en el escritor más famoso de Francia. Se apoyaban mutuamente en sus sueños y ambiciones. Sus baños en el río fueron más tarde recordados por Cézanne como los únicos momentos verdaderamente felices de su vida. Creo que en el fondo fue la relación más importante que mantuvo con cualquier persona durante el transcurso de su vida. Fueron juntos al colegio. Cézanne era mucho más fuerte físicamente que Zola, que era un niño más bien enclenque. Y Cézanne se encargaba de protegerle. Sus paseos juntos por el campo creo que se quedaron grabados en la mente de Cézanne como el periodo más idílico de su existencia. Y creo que Zola, por lo menos al principio, también lo veía de esa manera, como una especie de maravilloso idilio en los calurosos campos sureños. Aún así, Zola abandonó Aix para ir a París, donde esperaba convertirse en escritor. Cézanne tardó 3 años en rebelarse contra su padre para poder seguir a Zola hasta la gran ciudad. En sus cartas, Zola había retratado París de tal manera que ésta se convirtió para Cézanne en una ciudad de magia y ensueño, llena de sabiduría, cultura y romance. Sin París no hubiese sido la misma persona. No solo descubrió a otros artistas, Renoir, Monet y Pissarro, sino que por encima de todo descubrió el Louvre. Sin haber estado en París jamás habría visto nada de eso. De repente se topó de bruces con todo lo que se había estado cociendo en la vida artística parisina de los últimos 50 años, y eso fue indispensable para él. Si no, hubiese seguido siendo un pintor provinciano durante toda su vida. París convirtió a Cézanne en artista, aunque siempre se sintió solitario en la gran ciudad. El único lugar donde realmente se sentía como en casa era en el Louvre, al cual acudía diariamente. Estudiaba el arte de los grandes maestros con apasionada admiración. Cézanne, indudablemente, emuló a grandes figuras del pasado. Los maestros venecianos era a quienes más veces hacía referencia. Admiraba a Delacroix e incluso pintó una apoteosis de Delacroix. Copió a Rubens. Copiaba las esculturas del Louvre. De hecho, era un excelente copista, en el buen sentido del término. Es decir, se enseñó a sí mismo a través de lo que copiaba en el museo. Esto no tenía nada en absoluto que ver con la teoría. Tenía que ver con fomentar una experiencia al intentar penetrar, por decirlo de alguna manera, dentro de la piel de estos espíritus que tanto admiraba.